tal amigos de Estudio B y de Sin embargo? Es un gusto invitarlos a que nos acompañen este fin de semana en el maratón de puntos y comas. Información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024 con temas que sin duda serán de su interés. La investigación del dinero ilegal, ese dinero que puede llegar a las campañas con un origen sumamente dudoso, en algunos casos incluso vinculado a cuestiones relacionadas con el crimen organizado, y por supuesto también el dinero que es desviado del erario público a campañas políticas. Es un área importantísima que está en el ámbito de responsabilidad de las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales. Tanto la federal como las fiscalías de los estados tienen la obligación de investigar estos recursos que llegan a las campañas y que son de origen muy dudoso. También hay otro asunto importante que es de preocupación con respecto a los comicios, porque resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está fracturado, que está dividido en dos pequeños grupos, es el que tendrá la muy seria responsabilidad de validar y calificar la elección de presidente de la República, tarea para la cual esperemos esté a la altura de las circunstancias. Muy caros, sumamente caros y totalmente sometidos a la voluntad del Instituto Nacional Electoral están los 32 institutos electorales de los estados, que duplican las tareas electorales, pero que salen carísimos, porque solamente este año el monto total de financiamiento a los institutos electorales de los estados ascenderá a 27,000 millones de pesos, cuando las operaciones totales del Instituto Nacional Electoral serán de solo 22,000 millones de pesos. Y dentro de todo, una buena noticia. Ya hay por lo menos 100,000 paisanos que viven en el extranjero que ya se registraron y le dijeron al INE que están dispuestos a votar el domingo 2 de junio. Qué bueno, ojalá que el número se incremente, porque el plazo para registrarse ante el INE, si alguien desea votar desde el extranjero, se vence justamente el 20 de febrero. Y para terminar con los temas del maratón de puntos y comas, otro asunto relevante. La elección de los diputados plurinominales y de los senadores de lista nacional, que también son de representación proporcional, se ha convertido ya en un botín del que descaradamente disponen los presidentes nacionales de los partidos políticos. Ahí ponen a sus socios, cómplices, a sus cuates y en algunos casos hasta a sus familiares. De todos estos temas compartiremos información con ustedes en este maratón de puntos y comas este fin de semana. Lo invitamos a que lo vea y le agradecemos la gentileza de su interés. ¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Bueno, hay muchas organizaciones, muchos organismos, muchas instituciones que van a participar en las elecciones. Aquí hemos hablado durante el transcurso de la semana pasada de todos los delitos electorales o de los principales delitos electorales que pueden cometerse antes, durante y después de los procesos electorales. Pero también hemos hablado de cuáles son las instituciones responsables de que las leyes se cumplan y de que se sancionen las irregularidades que se cometen. Pues bien, son amplias las facultades de la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, que con su carácter jerárquico de subprocuraduría podría profundizar sus investigaciones en casos en los que se presuma la utilización de recursos de procedencia ilícita o el desvío de bienes y recursos públicos para el financiamiento de algunas campañas políticas, pues tiene facultades para solicitar y obtener registros, bases de datos, información o documentación, aun cuando tengan el carácter de reservado o confidencial, que pueda ser útil esta información para la investigación y la persecución de algunos delitos. Es decir,
El Ministerio Público puede solicitar información que en otras circunstancias tendría que ser reservada, pero por tratarse de investigaciones de carácter federal sobre presuntos delitos, tendrían que proporcionársela. Puede además la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales solicitar la colaboración de otras dependencias del gobierno federal, como por ejemplo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando se presuma, como podría suceder en los comicios del 2024, que ya están en marcha, que alguna expresión del crimen organizado pretendiera lubricar con recursos ilícitos la promoción de algún candidato o financiar alguna campaña política. Bien, el artículo 102 de la Constitución General de la República establece que la Fiscalía General de la República contará al menos con dos brazos muy robustos, es decir, dentro de la estructura general de la Fiscalía General de la República debe de haber por lo menos dos brazos muy robustos. ¿Cuáles son esos dos brazos robustos? Dos fiscalías especializadas. Una, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, y otra, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Estos titulares de estas fiscalías tendrían que ser nombrados o removidos en su caso por el fiscal general de la República. Sin embargo, los nombramientos o remociones de estos dos fiscales especializados tendrían que pasar por la aprobación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, que con la mayoría de las 2/3 partes, es decir, con mayoría calificada de los senadores presentes, tendría que aceptar o los nombramientos o la remoción de estos dos fiscales, el fiscal especializado en materia de delitos electorales o el fiscal especializado en el combate a la corrupción. Estos dos son los brazos fuertes de la Fiscalía General de la República. Y fíjese usted, en la diapositiva número 4 vemos que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República es competente cuando se celebran elecciones federales, cuando éstas sean relativas a la renovación de la Presidencia de la República, de diputaciones federales y de senadurías. Es decir, todo lo que compete al ámbito federal, en ese espacio interviene esta Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, que depende de la Fiscalía General de la República. También puede intervenir en las elecciones locales cuando las elecciones locales sean organizadas por el Instituto Nacional Electoral. Usted sabe que el Instituto Nacional Electoral tiene la facultad de atraer, cuando así lo considere necesario, algún proceso electoral que se vaya a realizar en algún estado de la República, le dice al instituto local, oye, déjame que yo me haga cargo de esos comicios, o si el instituto local se lo pide, se puede hacer cargo el Instituto Nacional Electoral. Cuando así suceda, esta Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República puede intervenir. Y también en la diapositiva número 5 vemos que de igual manera la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales ejercerá su competencia cuando se presenten algunos de los siguientes supuestos. Por ejemplo, delitos cometidos en el extranjero con efectos en el territorio nacional, retener las credenciales de elector cuando no sea una autoridad electoral la que pueda hacerlo por alguna razón justificada, alterar los registros federales, el registro federal de electores, es decir, que alguien de alguna manera subrepticia, ya ve usted que ahora es muy común que sucedan hackeos, que de alguna manera ciertas actividades de piratería cibernética propicien el robo de datos o la utilización de datos que deben de ser reservados. Si en un momento determinado alguien altera el registro federal de electores, se hace acreedor a una sanción y porque está cometiendo un delito y tendría que ser investigado por la Fiscalía. También la utilización de recursos públicos y de programas sociales federales es un ámbito donde debe de intervenir la Fiscalía. Y también cuando haya conexidad con delitos electorales cometidos por personas servidoras públicas del ámbito federal. Es decir, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República interviene en materia federal en todos los delitos que presumiblemente se puedan cometer.
¿Y cuál es el proceso que se tiene que seguir cuando la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales interviene? Mire, hay dos diagramas que nos ofrece la misma Fiscalía Especializada, que estamos viendo ya la primera parte en la diapositiva 6. Dice, este es el proceso de procuración de justicia penal en materia electoral en el sistema penal acusatorio. Por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales inicia la integración de la carpeta de investigación, lo que antes se conocía como averiguación previa. Aquí en este caso se le cambió el nombre y se llama carpeta de investigación en el nuevo sistema penal acusatorio. Bueno, el inicio de la carpeta de investigación se va estructurando primero que nada, con la denuncia, con la querella que presente a alguien que se considere afectado, con la elevación, con el establecimiento de un número para esa carpeta de investigación. Luego, cuando se integra la carpeta de investigación, se reúnen indicios y datos de prueba, se hacen algunos trabajos periciales para, digamos, consolidar la carpeta de investigación con la idea de probar la comisión de este delito electoral. Luego viene la determinación. La Fiscalía resuelve si se abstiene de investigar, si convierte la averiguación y la manda al archivo temporal, si procede la aplicación del criterio de oportunidad, es decir, ofrecerle a alguien que se convierta en colaborador de la Fiscalía para que aporte información que clarifique las responsabilidades en ese delito, o simplemente el no ejercicio de la acción penal o el ejercicio de la acción penal, es decir, que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales diga si existen elementos para iniciar una carpeta de investigación o si no existe este supuesto. Después de eso vienen una serie de disposiciones que describe la Fiscalía y que denomina determinaciones. Por ejemplo, abstención de investigar. Esto significa que cuando los hechos no fueren constitutivos de delito o cuando se extinguió la acción penal, es decir, que prescribió el delito, entonces la Fiscalía se abstiene de investigar. El archivo temporal significa que casos en fase inicial, sin antecedentes, datos o elementos suficientes para establecer líneas de investigación, se van temporalmente al archivo en tanto se recopilan o se aportan pruebas nuevas para continuar con la investigación. También la aplicación del criterio de oportunidad, la ponderación de la Fiscalía sobre los criterios de oportunidad siempre que se repare el daño a la víctima u ofendido. Es decir, cuando una persona dice, oiga, pues yo puedo aportar información que sea importante para que se aclare este delito, yo ayudo, yo colaboro, pero pues ahí rebájenme el daño, rebájenme la pena y yo reparo el daño. Es decir, la ponderación del ejercicio de la acción penal sobre los criterios de oportunidad. Si la persona que es acusada de cometer un delito colabora con la Fiscalía, facilita el proceso de investigación y está dispuesto a reparar el daño, pues es muy probable que la Fiscalía acepte, digamos, atemperar la sanción que se le pueda aplicar. El ejercicio de la acción penal, ustedes ya lo saben, que de la investigación se obtiene que los hechos sí son constitutivos de un delito y que existe la probabilidad de que el imputado los cometió o participara en su comisión y por lo tanto se debe de ejercer la acción penal. O también el Ministerio Público puede concluir que no se ejercite la acción penal cuando se actualicen, cuando hay alguna causa que dice el Ministerio Público, oigan, pues no hay elementos suficientes como para proceder penalmente contra esta persona porque no hay pruebas consolidadas, porque no tenemos suficiente información que lo inculpe, entonces no se puede ejercer la acción penal en contra de esta persona, aunque la hayan acusado porque no hay pruebas suficientes. También el imputado queda a disposición del juez de control y se inicia la investigación complementaria cuando el Ministerio Público determina que sí se puede aplicar el ejercicio de la acción penal. En la primera audiencia ante el juez de control, el Ministerio Público y la defensa acuden y este proceso es que se formula la imputación, el Ministerio Público dice, pues este señor está acusado de esto y tengo pruebas suficientes como para que el juez valore si se inicia el proceso. Aquí es donde se declara la imputación, es decir, de lo que se le acusa,
el juez tendrá que terminar con base en lo que observe en la carpeta, en la carpeta de investigación, tendrá que determinar el juez si vincula al acusado a proceso, y también con base en lo que esté establecido en la carpeta de investigación, tendrá que decidir el juez si aplica medidas cautelares, como por ejemplo la prisión preventiva, previendo que el acusado pudiera tratar de evadir la acción de la justicia e irse del lugar donde reside a otro estado o a otro país. Y también el juez fija un plazo para el cierre de la investigación, es decir, para que el Ministerio Público concluya la investigación y le diga al juez, esto complementa lo que tú ya observaste y con base en esto fortalezco mi acusación contra esta persona para que tú valores si lo puedes o no declarar culpable del delito que se le acusa. Y en la continuación de esta parte que acabamos de ver, viene la etapa intermedia o de preparación del juicio. La segunda audiencia ante el juez de control, el Ministerio Público y la defensa ofrecen pruebas con respecto a la culpabilidad en el caso del Ministerio Público o en descargo y en favor de la inocencia de la persona acusada. La fase escrita se inicia con el escrito de acusación que formula el Ministerio Público y comprende todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. Se inicia esta fase oral con la celebración de la audiencia intermedia, se realiza el planteamiento de excepciones, el ofrecimiento de pruebas, la calificación de medios probatorios, idoneidad, licitud y pertinencia, los acuerdos probatorios y termina con el auto de apertura a juicio. Y después ya sigue la etapa del juicio oral, que incluye las siguientes etapas. Audiencia ante el Tribunal del Juicio Oral, con 3 jueces presentes. Se lleva a cabo el enjuiciamiento penal a través de los principios de inmediación, publicidad, concertación, igualdad, contradicción, oralidad y continuidad. Esto durante la audiencia de juicio oral se realizan los siguientes alegatos. Alegatos de apertura del Ministerio Público y de la defensa. Desahogo de pruebas, interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos, de peritos, etcétera. Declaración del imputado. Esto es opcional, si él quiere declarar lo puede hacer. Alegatos de clausura del Ministerio Público y la defensa. Valoración de las pruebas desahogadas. Se dicta el fallo, si es o no culpable, y se fija el plazo para que el juez emita su sentencia. Y después, cuando el juez diga en tal fecha voy a dictar sentencia, se realiza la audiencia de individualización de la sentencia, para que la persona que va a ser sentenciada se presente ante el juez y le diga, oiga, pues, con base en lo actuado y en razón de la gravedad del delito que cometió, esta es la sentencia a la que se le condena a tantos o cuantos años de prisión y también a pagar una cantidad X determinada para la reparación del daño. Y este sería básicamente el procedimiento que se seguiría en caso de que con la integración de la carpeta de investigación el Ministerio Público determinara que existen elementos para poner a disposición del juez a un presunto delincuente electoral. ¿Qué más con respecto a la Fiscalía Especializada? Bueno, pues mire usted, el reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, establece en su artículo 23 que al frente de la Fiscalía Especializada para la atención de delitos electorales habrá un fiscal especializado con nivel de subprocurador, quien tendrá las facultades de proponer las políticas, estrategias y líneas de acción para combatir los delitos en materia de su competencia. Además, este reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría, así está la versión vigente, no dice Fiscalía, dice Procuraduría General de la República. Este reglamento, en el mismo artículo referido, le impone a la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales la obligación de informar mensualmente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las averiguaciones previas iniciadas, las consignaciones efectuadas,
los procesos abiertos y los amparos que hubiesen sido promovidos por los presuntos delincuentes electorales. Estuve revisando la página de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y lo más actualizado con relación a estos reportes es uno del mes de abril del año 2021, es decir, en la página donde debiera existir esa información con estos antecedentes que la ley orgánica de la Fiscalía le impone al fiscal especializado en delitos electorales, está desactualizada, pues la última referencia que existe sobre esta obligación es del mes de abril del 2021, nada más para que usted se dé una idea de cómo trabajan estas instituciones de procuración de justicia. Las fiscalías especializadas adscritas a la Fiscalía General de la República gozarán de autonomía técnica y de gestión, señala el artículo 13 de la Ley de la Fiscalía General de la República. Y mire usted, esto es muy importante. Los órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus homólogos de las entidades federativas, las entidades paraestatales, los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidad paraestatal y otras dependencias de la Administración Pública Federal, así como los órganos, dependencias, entidades e instituciones de las entidades federativas y de gobierno en su respectivo ámbito de competencia, así como las personas particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, de conformidad con una norma de carácter general, todas estas instituciones, tanto federales como estatales, deberán brindar de inmediato la colaboración, apoyo y auxilio que solicite de manera debidamente fundada y motivada la persona agente del Ministerio Público de la Federación o sus auxiliares para el debido ejercicio de sus funciones. Si ustedes se fijan, esto que dice la ley de la Fiscalía es muy importante porque le está abriendo las puertas a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que vaya hasta donde sea necesario para descubrir los enjuagues que hacen algunos delincuentes electorales. Y termino con esto que dice el artículo 34 de la misma ley. Los órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las entidades paraestatales, los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidad paraestatal y otras dependencias de la Administración Pública Federal, así como los órganos, dependencias, entidades e instituciones de las entidades federativas y de gobierno que por sus funciones o actividades tengan registros, bases de datos, información o documentación, aun cuando tengan el carácter de reservado o confidencial, que sea útil para la investigación y persecución de los delitos, deberán cumplir de inmediato con las solicitudes debidamente fundadas y motivadas que les hagan el Ministerio Público. Pongo énfasis en estos dos artículos, en el anterior que es el 33 y en este artículo que es el 34 por una sola razón, porque cuando vemos que la Fiscalía tiene estas facultades para escudriñar profundamente en las cuestiones, incluso en las cuestiones económicas o financieras, nos preguntamos, ¿por qué, si la Fiscalía tiene a su alcance estas herramientas, en los casos verdaderamente importantes que hemos comentado con ustedes, no se ha llegado a sentencias relevantes contra delincuentes electorales notables? Eso es lo que pone en cuestionamiento que las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales sean tan ineficaces en el cumplimiento de su tarea, teniendo las facultades que tienen, teniendo las herramientas que la ley les provee. ¿Por qué no cumplen con su tarea? Esperemos a ver si en este proceso que ya está en marcha, la actitud y los resultados que ofrezcan tanto la Fiscalía Federal como las fiscalías de los 32 estados, pues sean diferentes a los que hemos visto en la última década. Gracias, buenas noches por estar con nosotros en Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos. ¿Qué
¿Qué tal, amigos de Puntos y Coma? Nos da mucho gusto que nos acompañe, que esté con nosotros aquí en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Estamos haciendo una recapitulación sobre algunas instituciones que van a tener un papel fundamental en los comicios y por lo tanto nos tenemos que referir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fracturada, seriamente dividida, será la responsable de realizar el cómputo final de la elección presidencial y formular la declaración de validez de la elección y del presidente electo de los Estados Unidos mexicanos luego de los comicios del domingo 2 de junio del 2024. El Tribunal Electoral está también determinado por los intereses políticos que representan quienes integran la sala superior, factor que será también un elemento de inestabilidad en esa institución, cuyas resoluciones son definitivas e inatacables. Vea usted la dimensión del problema. Una sala superior que debiera estar integrada por 5 magistrados y solamente tiene por 7 magistrados, corrijo, la sala superior debe de estar integrada por 7 magistrados y actualmente nada más tiene 5 porque el Senado no ha nombrado a los 2 que deben de complementar el Pleno. Y esos 5 están divididos. 3 jalan con la actual presidenta, que por cierto, esos 3 propiciaron la renuncia del anterior presidente que dejó el cargo en diciembre para que la nueva presidenta lo asumiera en enero, y también son magistrados que en su momento fueron señalados como cuotas partidistas en esa máxima instancia electoral del país. Una máxima instancia electoral del país que, de acuerdo con la Constitución, sus resoluciones en materia electoral son definitivas e inatacables. Es decir, cuando la Sala Superior emite una resolución, esa resolución, si es en materia electoral, no hay recurso para defenderse de ella. De esa dimensión es el problema cuando vemos que hay una sala superior fracturada, que hay una sala superior repartida por cuotas y que vamos hacia la elección, una elección que puede ser muy compleja el domingo 2 de junio del 2024. La sala superior del Tribunal Electoral es actualmente presidida por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, con quien hacen causa común los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Les enfrentan en la disputa por el poder en el tribunal y en el campo de las resoluciones sus compañeros magistrados Yanín Madeline Otálora Malasis y Reyes Rodríguez Mondragón. Este último magistrado, Reyes Rodríguez Mondragón, renunció a la presidencia del Tribunal Electoral en diciembre del 2023 por presión de sus 3 compañeros que lo acusaron de irregularidades en la conducción de esa instancia jurisdiccional. Y mire usted, el martes 31 de octubre, lo vemos en pantalla, el martes 31 de octubre de 2023 terminaron su gestión los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas e Indalfer Infante. La Sala Superior permanecerá incompleta en pleno proceso electoral. La Sala Superior permanecerá incompleta con 5 de 7 magistrados hasta febrero próximo. ¿Por qué? Porque el jueves 7 de diciembre del 2023, el Senado de la República informó que pospuso hasta el periodo ordinario de sesiones que empezará el 1 de febrero del 2024, el nombramiento de los 2 nuevos magistrados electorales. Y habría que ver con qué marca partidista llegan esos 2 magistrados, porque los que vemos en la pantalla, José Luis Vargas Valdés, fue propuesto e impuesto en el tribunal como cuota del Partido Revolucionario Institucional, en tanto que Indalfer Infante González fue una propuesta, una cuota de poder que se le otorgó en su momento al Partido de la Revolución Democrática. Los magistrados electos son nombrados con los votos de las 2/3 partes de los miembros presentes en el Senado de la República, de ternas que son propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay 2 ternas de candidatos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso a consideración de los senadores y que están en proceso de análisis, son los que tendrían que nombrarse en febrero. Una de las ternas es de mujeres y la integran Marcela Elena Fernández Domínguez, Gabriela Villafuerte Coello,
y Claudia Valle Aguilasocho. Y la otra terna es una terna de varones que integran Rubén Jesús Lara Patrón, Francisco Javier Sandoval López y Armando Ismael Maitret Hernández. Bueno, y aquí es donde viene la historia tortuosa de los actuales magistrados. Los actuales integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sido cuestionados desde el mismo día de su nombramiento. ¿Por qué? Porque de cuates y cuotas fue la fórmula que se impuso el martes 18 de octubre del 2016, cuando el PRI, el PAN y el PRD acordaron en el Senado de la República quiénes serían los 7 nuevos magistrados electorales designados finalmente el jueves 20 de octubre del 2016 durante una sesión ordinaria del Senado. De acuerdo con fuentes de la Junta de Coordinación Política citadas en ese momento por el periódico Reforma, las 3 bancadas determinaron que de las 7 posiciones del Tribunal Electoral Federal que en ese momento se nombraron, 3 serían definidas a propuesta del PRI, 2 serían propuestas del PAN y una última sería propuesta del PRD. Además, habría un acuerdo de todas las fuerzas políticas para esos nombramientos. Mire usted, la diapositiva número 6. Felipe de la Mata Pizaña fue cuota del Partido Acción Nacional para el periodo 2016-2025. La magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso estará para el periodo 2016-2025. Ella fue cuota del Partido Revolucionario Institucional y también como cuota del PRI llegó Felipe Alfredo Fuentes. Y en tanto que Reyes Rodríguez Mondragón, el depuesto presidente que fue obligado a renunciar en diciembre, Reyes Rodríguez Mondragón fue cuota del Partido Acción Nacional, en tanto que Yanín Otálora Malasis fue una cuota que negociaron conjuntamente el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Todos estos datos sobre los perfiles de los magistrados electorales en su momento fueron asunto de discusión pública y de exhibición pública, particularmente en periódicos como Reforma o como El Financiero, donde se cuestionó que las posiciones en la Sala Superior del Tribunal Electoral se repartieran por cuotas. Pero esos son los antecedentes con respecto a estos magistrados que ahora están enfrentados. Vea usted los que están en la parte superior de esta imagen. Esos 3 de arriba hacen equipo contra los 2 de abajo y nada más se andan peleando en el pleno en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, ya le habíamos dicho a usted que todos ellos fueron nombrados finalmente el 20 de octubre de 2016. Sin embargo, no iban a durar tanto tiempo en sus cargos, pero resulta que el jueves 27 de octubre del 2016, el Congreso aprobó reformas al dictamen de los nombramientos de los 7 magistrados electos el jueves 20 de octubre de 2016 para ampliarles sus periodos de gestión. Con las modificaciones aprobadas, los magistrados José Luis Vargas Valdés e Indalfer Infante González, electos originalmente por el Senado para estar hasta 2019, duraron en su encargo hasta el 31 de octubre del 2023. Son los que renunciaron el año pasado, los que cumplieron su periodo y se tuvieron que retirar. Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, magistrados electos para permanecer hasta el 2022, les ampliaron su periodo hasta el 31 de octubre del 2024. En tanto que Felipe de la Mata Pizaña, Mónica Aralí Soto Fregoso y Yanín Madeline Otálora Malasis, ellos se quedarán, escuche usted, hasta el 31 de octubre del 2025. Es decir, el Senado por sus pitolas, en un acuerdo entre PRI, PAN y PRD, decidió ampliarle su periodo para que se quedaran hasta el 2024 y 2025. Esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque se están repartiendo un tribunal que debería de ser muy independiente, que debería de estar integrado con juristas reconocidos y de muy alto nivel, y sin embargo nos damos cuenta que esos magistrados que están en este momento en el tribunal, un tribunal en donde el pleno de la Sala Superior está incompleto porque le faltan 2 magistrados, es un tribunal que está marcado y determinado por intereses partidistas. Bueno, pero
¿Qué es el tribunal? ¿Cuáles son sus funciones sustantivas? Vamos a eso. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, excepto cuando se trate de acciones de inconstitucionalidad de leyes electorales federales y locales, cuya resolución corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En síntesis, en la interpretación de las leyes electorales y de su aplicación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima instancia que existe en este país. Es el órgano encargado de resolver, en última instancia, cualquier impugnación o controversia que se presente en los procesos electorales federales y locales. Es, asimismo, el encargado de realizar el cómputo final de la elección presidencial y formular la declaración de validez de la elección y del presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, facultad que anteriormente le correspondía a la Cámara de Diputados de la Federación. De esa naturaleza es la importancia de este tribunal, porque es el que va a hacer el cómputo final de todas las actas de la elección de presidente de la República. Después tendrá que decir que esa elección es válida y tendrá que declarar formalmente quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos mexicanos, o en este caso probablemente la presidenta, porque hay dos mujeres en la contienda. Pero ese tribunal, como le decíamos a ustedes desde el principio, es un tribunal, por un lado, determinado por las cuotas partidistas y por otro lado, confrontado y dividido en este momento. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está facultado para resolver de manera definitiva e inatacable los medios de impugnación previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ya sea en una o en dos instancias. Sus funciones las realiza a través de la Sala Superior y de sus salas regionales. El tribunal está organizado en una sala superior integrada por 7 magistrados, como le decíamos, y hay 5 salas regionales con 3 magistrados cada una, cuyos cargos se ejercen por un periodo de 9 años. Se cuenta también con una sala especializada para atender asuntos relacionados con la fiscalización de los recursos de los partidos, la propaganda y los actos anticipados de campaña. Y mire usted, nada más para que quede claro en la diapositiva número 10, las funciones más relevantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral que debe de conocer y resolver son algunas de las que aquí enunciamos. 1. Atiende la Sala Superior los recursos de apelación promovidos contra los actos o resoluciones del Instituto Nacional Electoral, que es un instituto federal, por supuesto. 2. Atiende los juicios de inconformidad en contra de los resultados asentados en las actas de cómputo distrital de la elección presidencial. Una vez resueltos dichos juicios, la sala califica la elección presidencial para poder emitir la declaración de validez de los comicios electorales y otorgar la constancia al presidente de la República electo. Los recursos de reconsideración promovidos en contra de las resoluciones de fondo que emitan las salas regionales, es decir, la Sala Superior del Tribunal revisa, si así le es solicitado, las resoluciones de las salas regionales cuando alguien no está conforme con esas conclusiones, pero también revisa la asignación de senadores y diputados federales por el principio de representación proporcional. De ese tamaño es también su responsabilidad. La Sala Superior también resuelve los juicios de protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos. También atiende los juicios de revisión constitucional electoral y también atiende la Sala Superior las impugnaciones formuladas en contra de la determinación y aplicación de sanciones por violación a las leyes electorales. Es decir, es la máxima instancia que institucionalmente en este momento está dividida y por lo tanto, si está dividida, es frágil. Bueno, pues el Tribunal Electoral, como le decíamos, cuenta con 5 salas regionales. La sede de cada sala regional es la ciudad designada como cabecera de las circunscripciones plurinominales en que se divide el país. Usted sabe que hay 5 regiones que se llama cada una de ellas primera, segunda, tercera, cuarta y quinta circunscripción plurinominal. ¿Por qué están divididas así?
porque en cada una de esas 5 regiones se reparten 40 diputados plurinominales y en promedio más o menos 60 diputados de mayoría relativa en cada una de estas 5 regiones. En cada una de estas regiones hay una sala regional del Tribunal Electoral y las sedes de esas salas regionales donde se atienden los asuntos de cada región son Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Ciudad de México y Toluca. Y además existe una sala regional especializada, solo una, con sede en la Ciudad de México, que atiende asuntos relacionados con la fiscalización de los recursos de los partidos, la propaganda electoral y los actos anticipados de campaña. Y nada más para terminar así rapidito, le vamos a decir dónde están las salas regionales y qué estados incluyen. Por ejemplo, la Sala Regional Guadalajara tiene su sede en Guadalajara, por supuesto, e incluye los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. La Sala Regional Monterrey atiende los asuntos que surgen en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. La Sala Regional de Jalapa atiende los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. La Sala Regional de la Ciudad de México atiende la región número 4, la 4ª circunscripción, y atiende los estados, las entidades, la Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y finalmente, la Sala Regional de Toluca, que atiende la 5ª circunscripción electoral, atiende los asuntos y las controversias que surgen en los estados de Colima, Estado de México, Michoacán y Querétaro. Como usted podrá ver, el Tribunal Electoral es una institución clave para los próximos comicios y esperemos que pronto encuentre la estabilidad porque necesitamos un tribunal que resuelva, de manera muy eficiente, profesional, independiente, equilibrada, y con el buen juicio de aquellos que no tienen por qué estarse peleando por cuestiones partidistas o por cuestiones de poder y de control en esa máxima instancia de justicia electoral en el país. Y con esto cerramos hoy Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos con mucho gusto. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Hemos estado haciendo una revisión de las instituciones públicas que van a estar muy involucradas en el proceso electoral, porque es importante que sepamos cuál es el papel que juegan, la relevancia que tienen y en qué condiciones llegan a este proceso electoral, porque finalmente, como veíamos ayer en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial, hay ahí fracturas muy, muy visibles y también, evidentemente, hay intereses muy concretos que están detrás de los magistrados electorales que, entre otras cosas, tienen la delicadísima tarea de declarar la validez de la elección presidencial del próximo mes de junio. Entonces, es un papel muy importante de los magistrados y es muy delicado que en la sala superior del tribunal haya fracturas y se expresen intereses que no son necesariamente los intereses de la mayoría de los mexicanos. Hoy queremos observar particularmente qué es lo que sucede con los institutos electorales de los estados. Bueno, pues fíjese usted que la duplicidad de funciones y el sometimiento pleno de los organismos públicos locales, los llamados OPLES, que no son otra cosa más que los institutos electorales de los estados, pero formalmente en la ley electoral se les llama organismos públicos locales, OPLES. Bueno, pues la duplicidad de funciones y el sometimiento pleno de los OPLES que organizan los procesos electorales estatales a las decisiones del Instituto Nacional Electoral hacen obligada una reforma en la materia para racionalizar el gasto y aligerar la carga a los contribuyentes. En 2024, para que usted tenga una idea de lo que esto significa, en 2024 los 32 institutos electorales estatales conocidos como OPLES representarán un gasto de 27,515 millones de pesos. 27,515 millones de pesos que rebasan por mucho
los 22,323 millones de pesos que ejercerá operativamente el Instituto Nacional Electoral para realizar los comicios federales de presidente de la República, senadores y diputados federales de todo el país. Y este dato de los 27,515 millones de pesos es un dato que el mismo Instituto Nacional Electoral proporciona con respecto al financiamiento de los institutos electorales de los estados. Y en la diapositiva número 2 vemos los números concretos de lo que estamos hablando. Usted ve, por ejemplo, que el Instituto Nacional Electoral ejercerá como financiamiento para todas sus tareas administrativas y de organización de las elecciones, ejercerá 22,323 millones de pesos. En conjunto, la suma del financiamiento de los 32 institutos electorales de las entidades federativas suman 27,515 millones de pesos. Si sumamos los 22,000 del INE y los 27,000 de los soples estatales, la suma llega a 49,838 millones de pesos de toda la estructura electoral administrativa del país, porque de la misma manera como el Instituto Nacional Electoral es una autoridad administrativa, también cada una de los 32 institutos que hay en las 32 entidades federativas son autoridades administrativas. En la suma de toda esta estructura administrativa electoral, la suma del financiamiento es de 49,838 millones de pesos. Y nada más como dato complementario, el financiamiento federal a partidos políticos, usted ya sabe que ascenderá este año a 10,444 millones. Bueno, también en cada uno de los estados de la República, los gobiernos estatales le dan dinero a los partidos políticos, a los mismos 7 partidos políticos, que a nivel nacional se reparten 10,444 millones de pesos. Los gobiernos estatales les dan en conjunto a estos 7 partidos en todo el país 8,390 millones de pesos de financiamiento estatal. Es decir, también los partidos políticos reciben un doble financiamiento con cargo a los contribuyentes que suma entre el financiamiento federal y estatal 18,834 millones de pesos. Y si hacemos la suma de todo, de la estructura administrativa y del financiamiento a partidos políticos, la cantidad es verdaderamente insultante. Nada más en estas dos categorías o rubros se invierten 68,672 millones de pesos. Y lo que queremos resaltar aquí es que esos 49,838 millones que se gastan en los institutos electorales, en el área administrativa del proceso electoral, pues es una cantidad exorbitante que supera por mucho el presupuesto anual de varias entidades de la República. Bueno, pues el sometimiento de los organismos públicos locales al Instituto Nacional Electoral lo determina el artículo 41 de la Constitución General de la República, al establecer que el INE puede asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los soples, es decir, puede asumir las funciones de todos los institutos electorales, así como atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los institutos electorales estatales cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación. Es decir, los institutos electorales estatales no pueden establecer criterios en la interpretación de las leyes electorales porque esa función le corresponde al Instituto Nacional Electoral, y si al Instituto Nacional Electoral se le ocurre que debe de atraer un proceso electoral para organizarlo directamente, el artículo 41 de la Constitución lo faculta para hacerlo. La misma Constitución establece que corresponde al Instituto Nacional Electoral, y esto, fíjese usted, la Constitución lo establece, el Instituto Nacional Electoral designa y remueve a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales. Es decir, todos los presidentes de todos los institutos electorales de los estados los pone el Instituto Nacional Electoral y por consecuencia también los puede remover cuando presuma que cometieron alguna falta grave que también tiene que ser calificada por el Instituto Nacional Electoral. Todas estas atribuciones del INE
convierten a los organismos electorales estatales en meras oficialías de partes y oficinas administrativas en materia electoral que en cualquier momento pueden ser relegadas y sustituidas por la autoridad electoral nacional. Y uno entonces se pregunta, si el INE puede y cuando lo desea puede sustituir a los institutos electorales de los estados, ¿cuál es el motivo para que exista esta duplicidad de gasto que es onerosísimo para las finanzas públicas? Pero más allá de las finanzas públicas, onerosísimo para el bolsillo de los contribuyentes que financian las labores del gobierno. Y bueno, ¿qué es lo que se va a elegir el próximo 2 de junio? ¿Qué es lo que van a administrar y articular estos 32 institutos electorales en los estados? Bueno, pues ahí usted ve el total. En el país van a estar en juego 20,375 cargos de elección popular, pero en particular lo que van a administrar y regular los 32 institutos electorales son los comicios para 19,746 cargos, entre los cuales estarán, por supuesto, 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. También así de manera muy global le podemos decir que se van a elegir 1,098 diputados locales, también 1,098 presidentes municipales, 431 auxiliares, 1,976 sindicaturas y 14,429 regidurías. Prácticamente va a haber elecciones en toda la República, porque en toda la República se van a elegir diputados federales, se van a elegir senadores en todos los estados de la República y en todos los estados se va a votar para presidente, excepto en 2 casos particulares. En el estado de Coahuila no va a haber elección de diputados, nada más en Coahuila, y si no estoy equivocado, en el estado de Durango no va a haber elecciones de alcaldes, pero excepto en esos 2 casos muy específicos, va a haber elecciones en toda la República, en todos los estados del país, en una u otra variable. Y bueno, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales reitera en su artículo 98 que el consejero presidente y los consejeros electorales de los organismos públicos locales serán designados por el Consejo General del Instituto Electoral del INE, por un periodo de 7 años conforme al procedimiento previsto por esta ley, por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y además agrega que los consejeros electorales de los organismos públicos locales podrán ser removidos por el Consejo General del INE. Este sometimiento de los institutos electorales de los estados llamados OPLES, este sometimiento de los OPLES al INE está claro también en lo que dispone la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 104, cuando advierte que corresponde a los organismos públicos locales ejercer funciones, entre otras, en las siguientes materias. Escuche usted lo que dice este inciso A del artículo 104. Dice que los OPLES podrán aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta ley establezca el Instituto Nacional Electoral. Es decir, los criterios, las disposiciones, las reglas, los lineamientos, los criterios y los formatos los tiene que definir el INE de acuerdo con lo que la Constitución y la Ley General establece, pero pone al INE por encima de todos los institutos electorales de la República. Y más adelante, en el artículo 119, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales reitera que la coordinación de actividades entre el instituto, el INE, y los organismos públicos locales estará a cargo de la Comisión de Vinculación, pero agrega lo siguiente: para la realización de las funciones electorales que directamente le corresponde ejercer al instituto, se refiere al Instituto Nacional Electoral, en los procesos electorales locales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Constitución y en esta ley, en la Ley General, y en concordancia con los criterios, lineamientos, acuerdos y normas que emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la Secretaría Ejecutiva del Instituto presentará a consideración del Consejo General el proyecto de plan integral que contenga los mecanismos de coordinación
para cada proceso electoral local. Es decir, el INE reglamenta todo, regula todo, define todo, establece criterios, quita y pone funcionarios, y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué esa onerosa estructura que le cuesta a los contribuyentes 27 mil millones de pesos, que le va a costar a los contribuyentes 27 mil millones de pesos para el financiamiento de 32 organismos electorales estatales, por qué se tiene que gastar eso si finalmente no pasan de ser oficinas meramente administrativas sometidas y al servicio del INE? Bueno, pues fíjese usted, si vamos a la diapositiva número 8, vamos a ver allí cuáles son los institutos electorales estatales más caros del país. Usted ve, por ejemplo, subrayado con el número 1, el Instituto Electoral del Estado de México, que va a tener un costo este año de 3,541 millones de pesos. El segundo instituto electoral más caro de la República es el de la Ciudad de México, que le va a costar a los contribuyentes 2,974 millones de pesos. Aparece también ahí el Estado de Jalisco con el número 4, porque es, en términos de financiamiento, el cuarto instituto más caro de la República, con 1,487 millones. Pero si nos vamos a la diapositiva 9, vemos ahí, por ejemplo, que Nuevo León es el tercer instituto más caro de la República, con un financiamiento de 1,565 millones de pesos. Luego aparece en quinto lugar el estado de Veracruz, el Instituto Electoral de Veracruz, con un costo de 1,399 millones, y el sexto, más oneroso, es el Instituto Electoral de Puebla, que este año le costará a los contribuyentes 1,280 millones de pesos. Como usted podrá ver ahí en la suma, en esta diapositiva, 27,515 millones es el costo total de los 32 institutos electorales que, de acuerdo con la ley y con el sometimiento al INE, pues no pasan de ser más que oficinas administrativas. En los 9 estados del país donde habrá elecciones de gobernador y de jefatura de gobierno, habrá por lo menos una coalición, y en el caso de Morelos habrá 3. En el resto del país, hasta el momento, están anunciadas coaliciones en por lo menos 14 estados para postular candidatos a diputados locales y candidatos a presidentes municipales. Y nada más para despedirnos, vamos a ver la diapositiva 11, ahí ve usted gráficamente, esta es una gráfica del INE, donde se muestra cuáles son las coaliciones que ya existen. Todavía no está definida con toda claridad las coaliciones en Chiapas, por eso el INE no las puso. Esta tabla está actualizada hasta el 26 de enero, es decir, hasta el pasado viernes 26 de enero, y usted ve las 2 coaliciones que hay en la Ciudad de México, que ya las conocemos, las mismas que están en Guanajuato, en Puebla, en Yucatán solamente está firme la coalición de Morena, PT y Partido Verde. En el estado de Veracruz también están muy definidas las 2 coaliciones. En Tabasco nada más está definida la coalición que encabeza Morena. En el caso de Morelos hay 3 coaliciones, la que encabeza el PAN, la que encabeza Morena y una coalición de Movimiento Ciudadano y un partido local que se llama Morelos Progresa. Y bueno, hay una larga lista de estados, 14 estados, donde también va a haber coaliciones en donde van a postular candidatos comunes estas coaliciones para elegir alcaldes y para elegir diputados locales. Y con esto concluimos hoy la observación en particular de los llamados OPLES, organismos públicos locales que organizan elecciones, que son en realidad los institutos electorales de los estados, que le cuestan a los contribuyentes 27,000 millones de pesos, mucho más que los 22,000 millones de pesos que costará el INE este año. Con esto concluimos hoy puntos y comas. Por aquí nos encontraremos mañana. Gracias. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Y hoy que estaba revisando las actualizaciones en la lista nominal de electores y particularmente en lo que se refiere a la votación de los paisanos que viven en el extranjero, me dio mucho gusto corroborar que en el corte más reciente del Instituto Nacional Electoral ya llegaron a 101,000
los mexicanos que se registraron ante el INE y le dijeron: Instituto Nacional Electoral, yo quiero votar en los próximos comicios. Sin embargo, aunque no deja de dar gusto que los paisanos se estén poniendo las pilas con esto de la credencial y de su registro ante el INE, creo que todavía falta un empujoncito más grande. Por lo menos aspirar a llegar a la misma cantidad de paisanos que se registraron para los comicios del 2018, pero bueno, ya es un buen avance que ya hayan superado los 100,000 registros los paisanos que viven fuera del país. Por lo menos, les decía yo a usted, 101,980 ciudadanos mexicanos que radican en el extranjero ya se registraron para votar el domingo 2 de junio, bien sea que sufraguen a través de internet, que lo hagan por correo convencional o que finalmente tengan el privilegio y la disposición de trasladarse a algún consulado en Estados Unidos o en algún consulado de Estados Unidos, en un consulado de Canadá, o que vayan a la Embajada de México en Madrid, España, o en París, Francia, para depositar su voto. Cualquiera que sea el supuesto, la manera que hayan escogido para votar es buena, siempre y cuando todos los que se registraron vayan a las urnas o participen a control remoto o a través del correo convencional en estos comicios que son importantes para todos porque se renueva la presidencia de la República. Bueno, pues esta cifra corresponde al último corte proporcionado por el INE hasta el jueves 25 de enero del 2024. Escuchen bien, nuestros amigos que viven en el extranjero, el último plazo para que nuestros compatriotas se registren para participar en los comicios y sean incluidos en la lista nominal de electores en el extranjero vence el martes 20 de febrero del 2024. Hago esta observación porque estamos empezando el mes. Les quedan nada más 19 días a nuestros compatriotas fuera de México para que se comuniquen al INE y le notifiquen al INE que quieren participar en los comicios. Hay tiempo para que aumenten esa cifra. Apenas vamos en 101,980 ciudadanos registrados para votar, pero con suerte y alcanzamos los 200, los 250,000 si la gente le pone músculo a su propósito de registrarse ante el INE. Más adelante les vamos a dar algunos teléfonos y algunas direcciones pues, para que se comuniquen y le digan al INE: oye, yo tengo mi credencial, está dada de alta, está vigente y yo no me quiero quedar fuera de la fiesta cívica del domingo 2 de junio. Bueno, pues este último dato, desafortunadamente, está todavía lejos de la cifra de personas que se inscribieron para participar en los comicios presidenciales del 2018. Escuchen bien, cuando se registraron para votar desde el extranjero 181,873 ciudadanos, de los cuales el 44% fueron mujeres y casi el 56% fueron varones. Sin embargo, aunque en el 2018 se registraron para votar 181,000 personas, solamente acudieron a las urnas 98,470 personas, lo que significó una participación del 54,14%. Un porcentaje por debajo de la media nacional porque en esa misma elección los mexicanos que viven en territorio nacional votaron en un porcentaje del 63%, es decir, 9 puntos más que el porcentaje de quienes se inscribieron para votar desde el extranjero. Hay tiempo, hay que empujar, hay que meter el hombro, hay que ponerle más músculo para registrarse y por lo menos alcanzar los 181,000 registros del 2018 o superarlos, ¿por qué no? Bueno, pues nada más como dato anecdótico, en esos comicios del 2018, que son los más recientes de votación en el extranjero en elecciones presidenciales, quien más votos recibió en el extranjero en 2018 fue Andrés Manuel López Obrador, con el 64,86% de los votos emitidos, que fueron en este caso 98,000, seguido por el panista Ricardo Anaya Cortés, que solamente recibió el 26,75%. Y vamos a la diapositiva número 3 porque en este último avance con corte al jueves 25 de enero, ahí ven ustedes gráficamente la representación de 101,980 solicitudes que ya recibió el INE, 45% es de mujeres y 54% de varones. Y otro dato que vale la pena tomar en consideración,
Este dato es importante porque nos da una idea muy clara de cuáles son las edades que tienen los mexicanos que emigran, los paisanos que se van a buscar fortuna en otros países. Y vea usted qué significativo es. Las personas del rango de mayores a 53 años que se registraron ya para votar representan 26,024 personas. 26,024 personas ya se registraron para votar y son las que están en el rango de edad de mayores a 53 años. Y luego, después de los que tienen más de 53 años, el segundo rango en importancia es el de las personas que tienen de 42 a 47 años, que son en total 18,179 personas. Después, en el rango de edad de 48 a 53 años y de 36 a 41 años están más o menos empatados. 17,497 contra 16,921 los que se han inscrito. Y un dato que también hay que interpretarlo adecuadamente es que los jóvenes de 18 a 23 años que ya se registraron para votar en el extranjero apenas son 2,664. Es decir, son pocos los jóvenes de 18 a 23 años que emigran, o por lo menos son muy pocos los que están mostrando interés en este momento de inscribirse para votar en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Según el más reciente corte del Instituto Nacional Electoral, se han entregado en el extranjero por lo menos 1,514,476 credenciales de elector. Fíjense bien, 1,5 millones de personas en el extranjero tienen credencial de elector vigente. Nada más que el problema aquí es que aunque sea 1,5 millones de personas las que tienen credencial y viven en el extranjero, necesitan registrarse ante el INE para decirle al INE que quieren votar y escoger la forma en la que quieren votar, bien sea a través de internet, bien sea a través del correo convencional o bien sea de manera directa en algún consulado, preferentemente si viven en Estados Unidos o si viven en Francia o en España, pues tendrán que ir a la Embajada de Madrid o a la Embajada en París. Pero hay 1,514,000 mexicanos en el extranjero que tienen credencial, pero no están registrados ante el INE para integrar la lista nominal de electores que pueden votar desde el extranjero. Y por supuesto, el país con más votantes potenciales mexicanos en el extranjero es Estados Unidos, y también la ciudad con más población credencializada es justamente lo que usted está pensando. La ciudad de Los Ángeles, California, que es la ciudad del exterior del extranjero donde más mexicanos viven, Los Ángeles, California. Y luego, con respecto a este volumen de credenciales para votar entregadas en el extranjero, que le decíamos a usted que son 1,514,000, 671,000 de estas credenciales están en manos de mujeres, que representan el 44%, en tanto que 842,000 credenciales están en manos de varones, que representan el 56%. A diferencia de la lista nominal en México, en el territorio nacional, donde las mujeres son más del 50%, en el extranjero son más los varones que tienen credencial y que viven en el extranjero, el 56% contra el 44% de mujeres. Y después de este 1,5 millones de credenciales para votar que ya están entregadas, pero cuyos propietarios no se han inscrito ante el INE para ser incorporados a la lista nominal de electores, pues el país que tiene más ciudadanos con credencial para votar es Estados Unidos, con 1,475,000 mexicanos, y el que menos tiene, por lo menos en esta lista de los 10 países con mayor credencialización, el que menos tiene es Países Bajos, conocido como Holanda genéricamente, en donde hay 815 mexicanos registrados. Y ahí tiene usted la lista de los países en donde hay más mexicanos que tienen credencial, aunque no necesariamente están registrados porque no le han notificado al INE su intención e interés de participar. En Estados Unidos está concentrado el 97,41% de los mexicanos que ya tienen credencial en mano, pero que necesitan registrarse para votar. Y después, en la diapositiva número 8, vemos que, tomando en cuenta
la población de mexicanos que viven en Estados Unidos, pues Los Ángeles es la ciudad que tiene más personas con credencial para votar en el extranjero. Son 179,000, hay otros 148,000 en Dallas, Texas, y 117,000 en Chicago. Después, por debajo de los 100,000 están Houston, Nueva York, Atlanta, San Bernardino, Phoenix, Fresno y San Diego. Y la Ciudad de México, este es un dato interesante, la Ciudad de México es la entidad federativa que tiene más votantes potenciales viviendo en el extranjero, con 63,000 personas que ya activaron su credencial de elector. Es decir, estas 63,000 personas que son oriundas de la Ciudad de México y que ya activaron su credencial, lo que ahora necesitan es comunicarse con el INE y decirle, oye INE, yo ya tengo mi credencial, pero quiero votar. En la segunda posición de personas que ya tienen activada su credencial en el extranjero está el estado de Jalisco. Jalisco tiene 62,000 ciudadanos credencializados en el extranjero que ya activaron su credencial contra 63,000 de la ciudad que nacieron en la Ciudad de México. Y en tercer lugar aparece por ahí el estado de Michoacán con 61,000 ciudadanos que tienen credencial para votar. Ustedes están viendo en este momento la diapositiva 10, donde puse unos circulitos verdes donde señalo que la Ciudad de México está en primer lugar con compatriotas que viven en el extranjero que activaron su credencial, que son 63,843. Hay 62,771 de Jalisco, 61,299 de Michoacán, y en la diapositiva siguiente vemos que de Oaxaca hay 35,485 que ya activaron su credencial en el extranjero y 34,845 de el estado de Oaxaca. Son los estados que tienen más gente en el extranjero que ya tiene credencial. Ojalá que sus familiares que viven en México les mande por ahí un correíto o un mensaje y les digan, oye, pues si ya tienes la credencial, comunícate al INE para que les digas que quieres votar y votes. Eso sería un buen estímulo para que voten y participen en los comicios del domingo 2 de junio. Y como un dato de referencia, ¿recuerdan ustedes que le hablábamos de la última elección presidencial en donde participaron personas que votaron en el extranjero? Hablamos de 181,000 ciudadanos que se inscribieron, de los cuales participaron 98,470, es decir, el 54,14%. Aquí vemos en la diapositiva número 12 las gráficas de los resultados de este proceso, el último proceso presidencial por el que se votó en el extranjero, y vemos ahí, por ejemplo, que Ricardo Anaya Cortés tuvo 26,75, AMLO tuvo el 64,86% de los votos depositados en el extranjero, José Antonio Meade Curibreña tuvo apenas el 4,28%, y por ahí casi desvanecido, Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón con el 1,90%, que fueron los 4 candidatos que recibieron votos en el extranjero en la elección del 2018. Y Luis, ojalá podamos pasar a la diapositiva 13 para que quienes lo deseen le hagan una captura de pantalla, porque aquí hay un dato importante. Hasta el 20 de febrero del 2024, o sea, dentro de 19 días, se vence el plazo, ¿sí?, para que quienes no tienen todavía credencial la puedan solicitar. Y al vencerse el plazo el 20 de febrero, también de una vez se podrán comunicar al INE y decirle, oiga, pues mi credencial ya está en trámite y quiero avisarles que sí quiero votar en las próximas elecciones. Ahí hay un teléfono para hacer una cita. Dice, las y los ciudadanos podrán acudir a la embajada o consulado mexicano más cercano a su domicilio para tramitar su credencial para votar sin necesidad de hacer cita. Pueden llamar al teléfono que ahí aparece, que es el teléfono 424-309-0009, o utilizar este domicilio que les estoy poniendo ahí, citas.sre.gov.mx, una capturita de pantalla, y luego ya se van con tranquilidad a su compu y ponen la dirección para que se puedan, digamos, conectar con Relaciones Exteriores para pedir cita en algún consulado o embajada. Y Luis, en la diapositiva 14 tenemos los contactos, por ejemplo, el domicilio del INE, el domicilio digital del INE para quienes quieran avisarle al INE que quieren participar en la elección. También está el teléfono
804-33-2000, para que desde cualquier parte del país la gente se comunique con el INE si tiene alguna duda. Pero quienes viven en Estados Unidos también pueden hacer uso de este teléfono que aparece en pantalla, el 866-986-8306. Y si vive usted en algún otro país remoto, allá por Australia, por allá muy lejos de la patria, también desde allá se puede comunicar por el teléfono 55 54 81 98 97. Una capturita de pantalla y ya con calma usted marca estos teléfonos o escribe esa dirección. Pero insisto, es importante que todas las personas que están en el extranjero, que tienen su credencial para votar, se comuniquen al INE, le notifiquen que quieren participar para que los incluyan en la lista nominal de electores en el extranjero y pues que nos acompañen el día 2 de junio emitiendo su voto desde cualquier lugar donde se encuentren para que no se queden fuera de esta oportunidad de participar en la decisión más importante para el país cada 6 años. Y con esto cerramos hoy Puntos y Comas. Muchas gracias por su gentileza, su atención. Mañana por aquí nos encontramos. Buenas noches, ¿qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. La gran batalla por la continuidad del proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación o su interrupción, lo que hemos estado escuchando como el Plan C tiene que ver con esto, con la gran batalla por la continuidad del proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación, o en su defecto la interrupción de ese proyecto. Todo esto dependerá de la forma como quede integrado el nuevo Congreso de la Unión, en el cual participarán 500 diputados federales y 128 senadores. Y un aspecto fundamental en los comicios del domingo 2 de junio del 2024 será la elección de los 200 diputados de representación proporcional y los 32 senadores plurinominales que tendrán una importancia clave para que Morena y sus aliados o la coalición opositora PRI-PAN-PRD puedan lograr la mayoría calificada que les permita hacer reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ustedes saben que la mayoría calificada en la Cámara de Diputados es de 334 legisladores, en tanto que se requieren 86 senadores para la mayoría calificada en el Senado de la República. Las diputaciones plurinominales y las senadurías de representación proporcional son también el botín más apetecido de las dirigencias partidistas que reservan los primeros lugares en las listas para los líderes y para sus socios, para sus aliados, para sus cómplices o para sus parientes privilegiados. Pero en algunos casos muy específicos también reservan esas posiciones de privilegio en las listas plurinominales para aquellos políticos que necesitan el fuero constitucional que les garantice inmunidad para no ser juzgados por los delitos que presumiblemente pudieran haber cometido. Y más adelante veremos los nombres de algunos de estos insignes personajes. Por lo pronto, mire usted, veamos cómo quedó el Senado de la República en la elección del 2018, que es la inmediata anterior. En la elección anterior, por ejemplo, los senadores de mayoría relativa, usted lo sabe, lo vemos en la diapositiva número 3, Morena sacó el más alto número de senadores de mayoría con 42 y el PAN tuvo solamente 17. Y ahí está la lista completa. El Partido Encuentro Social tuvo 8 de mayoría, el PRI 7, el PRD tuvo 6, PT, MC y Partido Verde sacaron 5 senadores de mayoría relativa o de primera minoría para el total de 96. Bueno, pero de los 32 de representación proporcional, y esto es muy importante que usted lo observe con cuidado, de los 32 senadores de representación proporcional, lo que estamos viendo en este momento, lo vamos a ver en la gráfica siguiente, en la número 4,
La lista de senadores de representación proporcional que ganaron los partidos políticos en la elección anterior, el partido Morena se llevó 13 de representación proporcional. El PAN se llevó 6, el PRI se llevó 6, el PRD, MC y Partido Verde 2, y el Partido del Trabajo alcanzó un senador de representación proporcional. ¿Por qué le digo a usted que es muy importante que vea estas cifras? Bueno, analice usted el horizonte rumbo a los comicios del domingo 2 de junio y va a caer en una cuenta muy importante. Cuando Morena logra estos porcentajes, digamos, de senadores de representación proporcional, 13 senadores, en ese momento Morena no tenía ninguna gubernatura. No tenía ninguna gubernatura en el 2018, el 1 de julio de 2018, cuando ganó estas senadurías. Ahí está, hay un número equivocado, yo le puse 2028 y es 2018. Cambié un 1 por un 2. Pero lo importante es esto. Fíjese usted que Morena en la elección del 2018 saca 13 senadores de representación proporcional. La más razonable proyección es que con el impulso que tendrá en los comicios del 2024, con el respaldo de estar gobernando 23 estados de la República, es muy probable que además del número de senadores de mayoría relativa, también aumente el número de senadores de representación proporcional, y no le extrañe que de 13 pueda aumentar hasta 16 senadores de representación proporcional para irse acercando a la mayoría calificada de 86 senadores que se necesitan en esa Cámara. Pero vea usted, por ejemplo, dudo mucho que, como está proyectada la próxima elección, el PAN y el PRI puedan lograr 6 senadores de representación proporcional. Si lograran 4 se me haría mucho. Entonces, esos 2 y 2 senadores que podrían perder, esos 4 los tendría que ganar o Morena o alguno de sus partidos aliados, como es el caso del Partido Verde o el Partido del Trabajo. Pero aquí en la lista de senadores pluris puede estar la clave para que Morena pueda consolidar el plan C y obtener la mayoría de senadores en la Cámara Alta. Necesita 86 y algunos pluris, si por ejemplo aumentara a 16 los plurinominales, y si el PT y el Partido Verde lograran 4 pluris cada uno en lugar de los 2 que lograron en la elección anterior, estarían acercándose mucho a la mayoría calificada en el Senado de la República. ¿Cómo se eligen los diputados federales y los senadores de representación proporcional? Los diputados plurinominales representarán el 40% de la nueva legislatura en San Lázaro, en tanto que los 32 senadores de lista nacional equivaldrán al 25% del total de la Cámara Alta. El artículo 56 de la Constitución General de la República dice cómo se da este proceso. Dice que la Cámara de Senadores se integrará por 128 senadores, senadoras y senadores, de los cuales en cada estado y en la Ciudad de México 2 serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y 1 será asignado a la primera minoría. O sea, el partido que queda en segundo lugar se lleva un senador y de esa manera se forma el paquete de 3, porque el que gana la elección en el estado correspondiente se lleva las 2 senadurías de mayoría. Pero para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con 2 fórmulas de candidatos. ¿Por qué registrar candidatos como primera y segunda fórmula? Por una razón muy práctica, porque el partido que queda en segundo lugar tiene que aportar el tercer senador que corresponde a cada entidad federativa, y el tercer senador que corresponde al partido que queda en segundo lugar es el que fue inscrito como candidato al Senado por primera fórmula. Por eso se hace esa diferenciación, porque el senador que se queda con la senaduría de primera minoría o de segundo lugar es el que es registrado como primera fórmula del partido correspondiente. Bueno, además, agrega el mismo enunciado de la Constitución, las 32 senadurías restantes serán elegidas según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, conformadas de acuerdo con el principio de paridad
y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres en cada partido. Esto significa que de toda la votación nacional que sacan los partidos políticos, de ahí, de esa votación, de ese porcentaje que logran, se deriva el número de senadores de representación proporcional que pueden tener. De esa lista de 32 se reparten y, como veíamos hace un momento en una de las tablas anteriores, en la elección anterior de esos 32, Morena se llevó 13 y no sería descabellado suponer que en la próxima elección se pudiera llevar hasta 16. Y que el PRI y el PAN, que lograron 6 senadores pluris, pudieran quedarse con 4 y en algún caso, por ejemplo, como en el caso del PRI, a lo mejor con 3. Bueno, ahí es donde se abre la oportunidad para Morena. Vemos en la diapositiva número 7, Luis, cómo está en este momento la Cámara de Senadores, cuántos senadores tiene cada partido. Ustedes ven que Morena sigue teniendo la mayoría con 57, el Partido de Acción Nacional tiene 18 y el PRI 14, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tiene 12. Eso es lo que oficialmente tiene cada partido ahora, porque esta lista la acabo de checar este viernes 2 de febrero del 2024. Y también hay por lo menos 5 senadores que se denominan senadores sin grupo parlamentario, como es el caso de Miguel Ángel Osorio Chong y de Claudia Ruiz Massieu, que eran senadores del PRI, el caso de Emilio Álvarez y Casa, el caso de Gustavo Enrique Madero Muñoz, los dos eran del PAN, y Germán Martínez Cázares, que era de Morena. Pues bien, este jueves 1 de enero de 2024, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó que a más tardar dentro de una semana, su partido dará a conocer la lista nacional de aspirantes a las senadurías de representación proporcional, que se determinará mediante un procedimiento de sorteo. Es decir, la lista de 32 aspirantes a senadores pluris saldrá en el caso de Morena la próxima semana. Pero fíjese usted qué interesante. En la lista de los primeros 10 aspirantes a senadores plurinominales por el PRI, quedó de la siguiente manera. En primerísimo lugar, rumbo al Senado, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, actual dirigente nacional del PRI. En segundo lugar está Carolina Vigiano, la secretaria general del partido. Y luego en tercer lugar está Pablo Angulo, actual diputado federal. En cuarto lugar, Cristina Ruiz Sandoval, actual diputada federal. Y creo que hasta ahí les va a alcanzar cuando mucho. Pero después, en el lugar número 5 está Manlio Fabio Beltrones, exdirigente nacional del PRI y expresidente de la Cámara de Diputados, cuya única posibilidad de entrar al Senado va a ser que quede como segundo lugar o que el PRI gane el primer lugar en Sonora, lo que es muy remoto, pero si el PRI queda segundo lugar en Sonora, como Manlio Fabio Beltrones está registrado como candidato a senador de primera fórmula, él entraría como senador de la primera minoría en Sonora, porque no creo que el PRI alcance a tener 5 senadores de representación proporcional de su lista nacional. Pero de cualquier manera, en el número 6 de esta lista está Ana Lilia Herrera, en el 7 está Carlos Humberto Aceves del Olmo, quien es el líder de la Confederación de Trabajadores de México, la mítica CTM, que ya está muy disminuida en estos tiempos. En el 8 está Sofía Carvajal Isunza y en el 9 Norma Angélica Aceves. Y finalmente en el 10 Sofía Niño de Rivera. Pero fíjese usted, ¿quiénes son los que están en los 10 primeros lugares en la lista de aspirantes del Partido Acción Nacional para el Senado de la República por la vía de la representación proporcional? Pues ahí le va. Fíjese, en primerísimo lugar, como era de esperarse, pues está el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. En segundo lugar está Karen Michel González. Y en tercer lugar está Ricardo Anaya, ex candidato presidencial que vive refugiado en Estados Unidos porque no quiere venir a México, pues tiene miedo de que la Fiscalía General de la República gire una orden de aprehensión y lo detengan. Pero va en tercer lugar. Es muy probable que Ricardo Anaya sí alcance a entrar en la lista de senadores pluris del PAN, porque a lo mejor 3 o 4 lugares sí los alcanza. Bueno, después de Ricardo Anaya en tercer lugar está Lili Telles, quien llegó al Senado postulada por Morena y ahora está respaldada por el PAN y es número 4 en la lista plurinominal de senadores del PAN. A lo mejor alcanza,
pero igual a lo mejor se queda fuera porque si el PAN no logra meter al Senado 4 pluris, no le va a alcanzar a Lili Téllez para entrar como número 4. Después en el 5 está Enrique Vargas del Villar, 6 Laura Esquivel Torres, 7 Mauricio Vila. Esto sí es muy lamentable. Mauricio Vila, durante los 6 años pasados, fue calificado regularmente como el mejor gobernador del país por diferentes casas consultoras. Y sin embargo, el PAN lo pone en el lugar número 7 de su lista de senadores pluris, cuando debería de ir en uno de los 3 primeros lugares, porque el tipo se lo merece. Luego se quejan de por qué se van del PAN y se van a otros partidos, o por qué se van de embajadores. Pero Mauricio Vila está en lugar número 7, el actual gobernador de Yucatán. En el 8 está Ana Teresa Aranda, en el 9 John Robert Hernández y en el 10 Griselda Galicia. Y ahí le va. No creo, bueno, en la lista de hace casi 6 años de senadores pluris, el PRD apenas alcanzó a meter 2 senadores pluris. No creo que en la elección que viene le alcance para meter 2 senadores plurinominales, pero a lo mejor uno sí. ¿Y quién cree usted que está en el número 1 de la lista de pluris del PRD? Ni más ni menos que Jesús Zambrano Grijalva, el presidente nacional del partido. Es decir, los 3 presidentes de los 3 partidos de la coalición opositora, Alito Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, los 3 se pusieron en el primer lugar de la lista de senadores pluris. O sea, de que entran, y ya se van para allá los 3 compadres al Senado, y eso también molesta a mucha gente, porque dice, oye, nada más porque son los dirigentes nacionales van en el número 1 de la lista, ¿por qué no van a competir a algún estado o por algún distrito si quieren estar en el Congreso? Pero eso nunca va a pasar, porque las pluris, tanto de diputados como de senadores, son parte del patrimonio, porque se manejan de manera discrecional, personalísima y patrimonialista, como si fueran propiedad de los dirigentes partidistas. Y bueno, mire usted la diapositiva 11, ahí ve usted la Cámara de Diputados como está en este momento, hasta hoy, viernes 2 de febrero, acabamos de hacer esa captura de información en la página oficial de la Cámara de Diputados. Y si usted ve, por ejemplo, donde dice mayoría relativa, el total son 298 cuando deberían de ser 300, y en la representación proporcional dice 199 cuando deberían de ser 200, porque seguramente algunos diputados pidieron licencia porque andan en busca de otro puesto o de otro cargo de representación popular. Pero aquí lo importante es lo siguiente: vea usted la lista de representación proporcional, pero observe, ahí están numeradas primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. En esa primera, segunda, tercera, cuarta y quinta son las circunscripciones electorales, las 5 regiones electorales en las que se distribuyen 40 diputados plurinominales en cada una de ellas. Y lo que vale la pena ver en esta gráfica es en cuál circunscripción electoral, en las pasadas elecciones del 2021, porque esta es la legislatura que está vigente, en cuáles sacaron más diputados plurinominales los partidos. Y si usted ve, por ejemplo, en el caso del PAN, la circunscripción que le dio más diputados pluris fue la segunda circunscripción, donde estaban juntos los estados de Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro. Nada más que para la próxima elección, Querétaro lo movieron a la 5ª circunscripción y por lo tanto el PAN se debilita en esta segunda circunscripción, que es donde sacaba más diputados pluris. Y si en la elección del 21 el PAN sacó 12, es muy probable que en la próxima elección saque 9 o 10, o sea que pierda 2 o 3 diputados plurinominales en esta circunscripción. Y luego si usted ve, por ejemplo, cuál es la mejor circunscripción para Morena, pues se dará cuenta que es la tercera, donde sacó 19, la cuarta y la quinta, donde sacó 16 y 16. Y le voy a decir algo, esas 3 circunscripciones, la tercera, la cuarta y la quinta, prácticamente están dominadas por Morena, pues la mayoría de los estados de esas regiones están gobernados por Morena, y lo vamos a ver más adelante.
Entonces, por eso es interesante esta gráfica, porque aquí observamos los diputados pluris en cada una de las circunscripciones y con base en eso veremos cómo se reparten en los comicios del domingo 2 de junio. Bueno, sobre los diputados federales, el artículo 52 de la Constitución dice que la Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados y diputadas electos por el principio de mayoría y 200 de representación proporcional. Y esos 200 de representación proporcional se reparten en estas 5 circunscripciones que yo le mencionaba. Y mire, Luis, si vamos a la diapositiva 14, ahí vamos a ver cuáles son estas 5 regiones donde se reparten los pluris. Y vean ustedes, miren, en la 1, el rival a vencer es Movimiento Ciudadano, que gobierna Jalisco, pero en la 1 a Morena le va a ir bien. En la circunscripción 2 está el estado de Nuevo León, que gobierna MC, pero MC no es el partido más fuerte ahí, a pesar de que el gobernador es de MC. Y también en la circunscripción 2 está el estado de Guanajuato, que es el estado más fuerte del PAN, y también está Aguascalientes, que también gobierna el PAN. Pero en esa circunscripción 2 perdieron Querétaro, que si ustedes observan lo cambiaron a la circunscripción 5, donde el PAN tendrá que competir contra Morena, que gobierna el Estado de México, que es el estado más grande de la República. Morena gobierna Michoacán y Morena gobierna Colima, es decir, 3-1. Si vemos la circunscripción 4, vea usted, todos los estados de la circunscripción 4, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Guerrero, todos los gobierna Morena. Y si vemos la tercera circunscripción, veremos que el único estado que no gobierna Morena es Yucatán, porque Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo los gobierna Morena. Por eso les digo a ustedes que la forma como quedaron integradas las circunscripciones y los partidos que las gobiernan le dan a Morena una amplísima ventaja en las regiones 3, 4, 5, lo hacen muy fuerte a Morena en la circunscripción 1 y también probablemente saque una buena votación en la circunscripción 2, donde se debilita el Partido Acción Nacional. Y ya nada más nos vamos directamente a la última parte para que veamos la diapositiva número 19. La diapositiva número 19 es la que nos muestra aquí con toda claridad cuántos diputados sacaron los partidos en la elección del 2021, lo que hace un momento estábamos viendo. Por ejemplo, el PAN donde más sacó fue en la segunda, como le señalábamos, donde sacó 13. El PRI, donde más diputados pluris sacó, fue la quinta, y fue la quinta porque ahí está el Estado de México, y acuérdese usted que el PRI gobernaba el Estado de México, que perdió en el 2023, y bueno, pues esta es una muestra muy significativa de cómo se van a modificar los patrones de votación en favor de los partidos el 2 de junio. Y finalmente, nada más como un dato ilustrativo, en el caso de las candidaturas pluris, las de representación proporcional, en el caso de la segunda circunscripción electoral, encabeza la lista de aspirantes a diputados plurinominales del PRI, el actual coordinador de legisladores del Tricolor en San Lázaro, Rubén Moreira Valdés. Mientras que el PAN puso como número 1 en la lista de la segunda circunscripción al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que necesita fuero para que no lo metan a la cárcel. La lista de la tercera circunscripción la encabeza el panista Julen Rementería del Puerto, actual coordinador de los senadores panistas, y en el primer lugar de la lista de la cuarta circunscripción, el PAN puso a la senadora Kenia López Rabadán. Es decir, todo quedó entre cuates, amigos, socios y cómplices. Y con esto concluye hoy Puntos y Comas. El lunes por aquí nos encontraremos.